Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Mondragón de la Garza, soy el gerente de acabados de la planta de impresión desde el inicio de hace 15 años y nos dedicamos más que nada a los acabados de... Pues, yo transformo todo lo que imprimen en el Grupo Gama. Nosotros transformamos toda esta impresión en algo único, perfecto, con un gran acabado y es para tener la satisfacción de verlos en un aparador. Y bueno, ya ahí verse el resultado de para qué queremos tantas máquinas aquí, tipo de máquinas acabado. La empresa familiar tiene fundada hace 30 años. Yo me integré a esta empresa hace 17, invitado por el hermano Carlos, director general, Carlos Mondragón. Carlos empezó con pequeños folletería, con una pequeña máquina Solna que lo conocí hace 30 años. Yo vivía en Monterrey, Nuevo León, yo estaba en la metal mecánica. Y él empezó, yo vine a ver a mamá que estaba un poquito mal y vi a Carlos que estaba empezando con una pequeña máquina Solna de una unidad. Y yo le ayudé, como yo soldaba, yo le ayudé a hacer una estructura para que no se viera desde la calle lo que estaban haciendo. Estabilidad, nos da estabilidad muchos trabajos. Ahorita los procesos que más hacemos son los equipos de los trabajos de acabados de impresión en cuestiones de cajas, empaque, cajas plegadizas, corrugadas también. Folletería, libros, propagandas, cajas especiales con diferentes acabados también. Todos los procesos los hacemos en esta planta nada más, no salimos, no mandamos nada a la calle. Por el mercado tenemos que abatir costos, hay que abatir costos más que nada es eso. Depende de las habilidades de cada quien, ¿no? Ahorita tengo yo la exigencia en el área de acabados de bajar los tiempos de arreglo de las máquinas y correr a toda velocidad, con calidad también. Entonces, unos nos dedicamos a un control de la producción y otros están tomando medidas preventivas para no detenernos. Es diferente, sí. Hacemos muchos cambios aquí. No son como muchas empresas que agarran y se la pasan 15 días pegando el mismo tipo de caja. Aquí trabajamos 3, 4, 5 horas con una caja, después cambias a corrugado, después tienes otro tipo de fondo automático, lineal. Somos muy cambiantes. Lo que más trabajo en acabado, ahorita está muy balanceado. La mitad del tiempo es cuestiones propagandísticas, folletería, cajas plegadizas, corrugadas, lo más. Mi principal problema que tengo que resolver es la cuestión de los tiempos de arreglo, velocidades, materiales y con el personal también. A veces tenemos mucha carga de trabajo en unas máquinas y aparte tecnológicamente estamos en la vanguardia, siempre nos estamos modernizando, porque si no batimos los costos por unidad y el mercado nos va a comer, entonces tenemos que estar luchando contra eso. El mercado va cambiando y tienes que ser innovador y tienes que ser eficiente también. Las europeas tienen mayor precisión y presentan menos desgaste. El acero tiene mucho que ver. El acero europeo es buenísimo. Yo lo he visto porque yo me dediqué mucho en el tiempo, estuve en la metalurgia en Monterrey. Entonces me di cuenta, por ejemplo, las pinzas de las prensas, cómo son tan duras y tan maleables al mismo tiempo. Y cómo hacen esa función. Yo traté de clonarlas un tiempo y nunca. Hice tratamientos térmicos y no quedó. No, ¿sabes qué es? Es desde la fundición. Entonces, son especiales, ¿no? El acero alemán, el acero suizo. Para cubrir todo lo que son las necesidades del mercado. Tenemos por el crecimiento que hemos tenido y las exigencias, empezamos con una pegadora, ya teníamos 2, teníamos 3 en muchos años y ahorita empezamos a empezar a migrar ciertas máquinas. Entonces, antes de migrar a las máquinas anteriores, dejamos estas. Ya son eficientes, más fuertes y empezamos a sacar las anteriores. Ahorita tengo una pegadora Braus, que fue en mi escuela, porque yo nunca había visto una pegadora en mi vida. Teníamos una suajadora Braus aquí estacionada también, ya se fue. Fue en mi escuela de suaje, no sabía de suaje, conocí perfectamente cómo funcionan las máquinas suajadoras.
Y las máquinas pegadoras que tengo ahorita, la más viejita, tengo una pegadora, la pegadora Brauss, ya está dando la velocidad, pero ya tiene restricciones. Tiene más habilidades de las otras máquinas, tiene mejor tecnología, exactamente. No es KBA. Sí, KBA, sobre todo teníamos muchos problemas con el corrugado, alineación de corrugado al cierre, y nos dieron ninguna empresa me dio la solución más que KBA, cómo enderezar esas cajas. Es la 130 que me ayuda para eso. Un aditamento que nunca había visto. El servicio, la asistencia, las máquinas no se compraron así nada más. Fue una entrevistas, entradas, salidas, muestras durante 2 años. No invertimos nada más por invertir. Entonces yo estuve al frente de todo esto, saqué las cajas más complicadas, yo les tenía guardadas y ellos me dieron la solución. La asistente Liliana y el señor Galvez me ayudaron a resolver estos problemas. Hay como unas 24 máquinas. Connie Bauer tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 máquinas, unas más recientes. 2 bajadoras, 2 pegadoras. La innovación que me representó mucho fue la máquina la iPress. Me quitó un peso encima en la cuestión del desbarbe, ¿no? Ya me quité un paso y pasa directo a máquina. Eso es lo más nuevo. Y las pegadoras, la 130, que me endereza la caja de cartón, me la entrega perfectamente bien alineada. Y es una pesadilla que me quité encima ya.